Veamos cómo realizar el diseño boceto para la obra que denominaremos Quimera de Luz. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros. Lo primero que vamos a realizar es dejar un margen de los lados horizontales y los lados verticales de 2 centímetros. Ahora ubicaremos la mitad de la parte horizontal, en este caso 28.5 centímetros. A partir de ahí trazaremos una línea vertical desde 5 centímetros de distancia, desde el margen hacia donde comenzamos la línea. Esa línea tiene una distancia de 38.5 centímetros. Luego vamos a hacer centro en este punto de acá, que está ubicado a 4 centímetros de la línea vertical y a una altura de 37 centímetros, desde donde comenzó la línea vertical hacia arriba. Haciendo centro en ese punto, vamos a trazar un arco del lado izquierdo. De forma similar lo haremos del lado derecho. Recordemos que el comienzo de dicha línea está a una distancia de 5,8 centímetros y en la parte final tenemos desde el margen una altura de 14.5 centímetros y el ancho 18.5 centímetros. En esas distancias debe quedar el punto final del arco, del lado izquierdo y del lado derecho. Ahora trazaremos un semicírculo haciendo centro en la parte final de la línea vertical que hemos construido anteriormente. Con un radio de 12 centímetros trazaremos dicha curva. Por último trazaremos dos curvas más, una del lado izquierdo y una del lado derecho. De la siguiente manera, haciendo centro donde terminamos el arco anterior, vamos a realizar dicho trazo. El punto inicial de dicha curva comienza en una distancia del lado horizontal de 8 centímetros y del lado vertical de 9 centímetros y finaliza en una distancia de 23.5 centímetros del lado horizontal y 4 centímetros del lado vertical, de este lado y del lado opuesto. Si deseas saber cómo he realizado el tensado de los hilos para esta obra, te invito a dar clic en la siguiente notificación. Después de haber usado nuestra niveladora para colocar los clavos, hemos utilizado la siguiente cantidad. Para cada una de estas curvas, 23 clavos. La curva más grande, 63 clavos para cada una de ellas. El semicírculo, 47 clavos. Y la línea central, 63 clavos. Cada uno de ellos están separados 0,7 centímetros, a excepción de la línea vertical que están separados 0,5 centímetros. En total para esta obra utilizamos 282 clavos de 1 pulgada. Solo nos queda utilizar la herramienta tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.